Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar sobre interpolación lineal. Básicamente se trata de tener dos puntos, un punto A y un punto B, y a partir de ellos dos intentar deducir cuáles son los valores que podrían haber en el intermedio, ¿cierto? Para llegar desde A hasta B. Supongamos que tenemos un valor, que es un valor A, y queremos llegar hasta un valor B. Esto se va a pasar desde A hasta B en un tiempo t. A está en el tiempo 0 y en el tiempo 1 está en B. Entonces lo que hay que hacer es calcular cuáles son los valores que hay en el camino. Para saber cuáles son los valores que hay aquí en el intermedio, yo tendría que saber de qué manera se comporta esta variable para saber si, por ejemplo, la variable se comportara de una manera cuadrática. Entonces los valores tendría que calcularlos más o menos así. Entonces, si la variable se comportara como una función senoidal o cosenoidal, probablemente estos sean los valores intermedios. Lo normal es utilizar una interpolación que sea lineal, o sea, que se traza una línea recta desde el punto A hasta el punto B. Y los valores van a ser así muy fáciles de calcular. ¿Por qué? Para mirar cómo funciona esto, voy a hacer primero un paréntesis y hablar un poquito sobre cómo funcionan los porcentajes. Si yo tengo, por ejemplo, 0, el valor de 0 pues es simplemente 0 y es un porcentaje que equivale al 0%. ¿Dónde empieza lo interesante? Si yo tengo, por ejemplo, un cuarto, ¿cuánto es en valor decimal? 0.25. Y eso, en términos de porcentaje, es el 25%. Si yo tengo un medio, esto es 0.5, que es lo mismo que tener un 50%. 3 cuartos, por ejemplo, es 0,75 en decimales y eso equivale a un 75%. O tener una unidad, eso pues equivale a una unidad y en porcentaje es el 100%. ¿Por qué me interesa hablar de eso en este momento? Porque esta casilla de acá es una forma en decimales de representar los porcentajes y es de hecho la que se suele utilizar más para multiplicar. Por ejemplo, si yo necesito sacar el 50%, pues multiplico por 0.5. O si necesito sacar el 30%, pues multiplico por 0.3. Necesito sacar el 15%, multiplico el número por 0.15. Entonces, si nosotros nos vamos desde el 0 hasta el 1, obtenemos los números en porcentaje desde 0% hasta 100%. Ahora, este t va precisamente de 0 a 1. Es así como se suele utilizar en la interpolación. Siendo 0 estar en A y 1 el valor B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular estos valores intermedios? Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto hay aquí en la mitad. En el 0.5, ¿cuánto hay entre A y B? Entonces, esto lo podríamos ver como porcentajes. En este punto tengo el 50% del valor A y el 50% del valor B. Si yo estoy, por ejemplo, aquí en el 70%, estoy más cerca de B. Entonces, el 70% del valor le corresponde a B y el 30% del valor va hacia A, ¿cierto? Le corresponde a A. Entonces, 70% de esto es el vector de ir hacia B y 30% es el vector de ir en dirección hacia A. Entonces, si yo estoy aquí en 0.7, tengo un 70% de B y un 30% de A. Si estuviera, por ejemplo, acá en 0.2, entonces tengo
80% de este número es el valor de A, ¿cierto? Está en dirección hacia A, está 80% más cerca de A y 20% en dirección hacia B. Entonces, si estoy en 0.2, va a estar más cerca de A que de B. Esto matemáticamente, ¿cómo se puede decir? Pues lo que yo tengo ahí es que el porcentaje en el que estoy le corresponde a B, ¿cierto? O sea, si yo aquí estoy en 0.2 es porque tenía 20% de B. Si estoy en 0.7 es porque ese le corresponde a B, ¿cierto? Todo esto era de B. Así que yo podría decir, la variable t me está representando ese número, entonces t veces b. Entonces ahí tengo multiplicado el porcentaje por b. Más, necesito sacar entonces lo que me falta para llegar a 1. Si aquí yo tengo un 20% de b, entonces, ¿de dónde saco este número? 80%, pues es simplemente el 100% menos el 20%. O en términos de decimales, es 1 menos t, que es 1 menos el 20% o 1 menos el 30% de A. Con esta fórmula ya estamos diciendo que tenemos un porcentaje del valor B y el contrario del valor A. Esta es una ecuación, pero podríamos simplificar un poquito la ecuación tomándola desde otro punto de vista, que es, yo me paro en el punto A y a partir de ahí tomo un porcentaje de esta línea y se lo sumo. Por ejemplo, vamos a mirar cuánto da el 20% de esta interpolación. Entonces lo que yo tendría que hacer es pararme en A, en este punto, y a partir de ahí coger esta línea de acá y cortarle solo el 20%, y eso se lo sumo a A. Entonces a A le sumo el 20% de esta línea. Ahora, ¿cómo se halla esa línea? Pues simple, punto final menos punto inicial. Así que yo podría decir que esto es A más un porcentaje, en este caso es T, de esta línea. Y esta línea es que B menos A. ¿Qué es esto? B menos A. Esta es otra forma de representar lo mismo. Estas dos son equivalentes. De hecho, si nosotros quisiéramos, podríamos multiplicar T por ambos. Nada más TB menos TA, agrupar por términos semejantes. Entonces tengo TB más A menos TA. Y aquí saco factor común A. Me queda TB más 1 menos T, que multiplica A, que es esta de acá. Cualquiera de estas dos es una forma equivalente de representar lo mismo. Un porcentaje de un número más un porcentaje del otro número. Entonces, si yo estoy, digamos, en 2 y quiero llegar hasta 4, entonces cuando el t vale 0, tengo 100% de 2 y 0% de 4, lo que es 2. Cuando t vale 1, tengo 0% de 2 más 100% de 4, lo que significaría un 4. Pero cuando t vale 0.5, tengo la mitad de 2, que es 1, más la mitad de 4, que es 2. 1 más 2, 3. Significa que a medio camino yo estoy en el número 3. Entonces más o menos así se maneja una interpolación. Y esto aplica no solamente para números, para llegar desde un número hasta otro número, sino que también puede ser para llegar desde un vector a otro vector, o desde un color a otro color, porque simplemente se toma, si yo estoy en el vector 0,0 con el tiempo 0 y quiero llegar al vector 4,2 en el tiempo 1, en el tiempo 0.5 lo que hago es multiplicar por el porcentaje de cada uno, ¿cierto? Voy a utilizar esta de arriba para evitarme una operación vectorial. Entonces, t por b es 0.5 por esto me da 2,1, porque es multiplicar por 0.5 cada uno de los elementos, más 1 menos 0.5, que es 0.5, por a, que es 0,0, entonces 2,1 más 0,0 da 2,1. Entonces la función es la misma. Si yo quiero llegar de un vector a otro vector, simplemente utilizo esta ecuación de acá, que es multiplicar este vector por este escalar y este otro vector por este otro escalar. Si lo quiero hacer con colores, es lo mismo. Tengo un color R, un color G y un color B.
que se representan como números de 0 a 1 o de 0 a 255. Y simplemente calculo cuál número le corresponde al primero y multiplico cada componente, calculo cuál número le corresponde al segundo y multiplico cada componente y después lo sumo. Entonces básicamente así sería una interpolación. Esto, que es lo que en programación se conoce como LERP, vamos a verlo aquí en un ejemplo rápidamente. Dibujar un gizmo de un círculo acá en el mundo. Entonces, vamos a poner primero un punto A desde el que voy a empezar, un punto B al que quiero llegar y un T que va a ser un número de 0 a 1, que es en qué porcentaje estoy de la interpolación. Ya ahí tengo las tres variables, el punto A desde el que quiero llegar, el radio digamos inicial, el punto B que es al que quiero llegar, que es el radio final, y el T que me dice de 0 a 1 en qué porcentaje voy de la interpolación. Entonces voy a dibujar un gizmo de círculo. Voy a hacer tres círculos. Lo que estoy diciendo aquí es que de color rojo me dibuje un círculo en la posición del elemento mirando hacia arriba con radio A. Y de color verde me dibuje un círculo en la posición del elemento mirando hacia arriba y con radio B. Entonces en este momento lo que tengo es que debería dibujar dos círculos. Entonces en este objeto vacío pongo este script. Entonces si A vale por ejemplo 1 metro y B vale 3 metros, ya tengo un círculo rojo de radio 1 y un círculo verde de radio 3. Lo que sigue es hacer una interpolación entre 1 y 3 para el radio del círculo interior. El radio va a ser una interpolación entre A y B. Y voy a utilizar la palabra T para saber en qué punto de la interpolación estoy, de 0, que es A, hasta 1, que es B. Para eso se utiliza, en el caso de números, la función matf.lerp. Ya con esto lo que estoy diciendo es que me dibuje un círculo de color amarillo en la misma posición, apuntando hacia arriba, pero que el radio va a ser una interpolación entre A y B, utilizando la variable T. Compila y ya. Si yo muevo, utilicé el color que no era. Si yo muevo este T, ya obtengo los radios intermedios que van entre el 1 y el 3. O puedo cambiar esto y ya obtengo los intermedios que van entre el 2.5 y el 3. O entre el 0 y el 3. Entonces ya esto me permite calcular los valores intermedios. Aquí fallé, copié gizmos.color handles.color porque estoy utilizando para graficar el handle sino el gizmos. Entonces ya tengo amarillo. Y como les dije, uno puede hacer una interpolación también entre colores o entre vectores. En este caso, si yo quisiera por ejemplo hacer una interpolación entre el rojo y el verde, lo que tengo que decir es color.lerp. Entonces me pregunta el color inicial o el color A, va a ser color.red. El color final, color.green. Y el T, que me va a servir para saber en qué posición de la interpolación está, va a ser este mismo T, que lo que pide el T es un número de 0 a 1. ¿Qué paso estamos usando esa variable? Esperamos a que compile y ya tengo entonces que se va desde rojo convirtiéndose a verde. Entonces ya el color también hace una interpolación. Y así como se hace con color,
Se puede hacer con vector 3, con la función vector3.lerp, o con quaternion, con la función quaternion.lerp para las rotaciones. Entonces la interpolación lineal lo que hace es básicamente calcular un número que va entre el número A, o entre el dato A y el dato B, utilizando t, que es un número de 0 a 1, para saber en qué momento entre el A y el B está ubicado el resultado que se va a calcular. Entonces más o menos de eso tratan las interpolaciones. Así se utiliza básicamente el LERP, y espero que les sirva de algo.